¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Dentro de escasas semanas, según grabo este vídeo en el tiempo real, no cuando tú lo veas, me voy a ir de viaje a probar un nuevo vehículo que va a salir al mercado y que es un coche muy importante para el mercado en general y también para una marca como Toyota, de la que últimamente estamos hablando mucho porque no para de generar noticias. Ese vehículo es el SUV que está basado en el Toyota Corolla. Si os fijáis, tiene ahí un salto entre el RAV4 y el Yaris Cross, la marca que no ha ocupado en los últimos tiempos y es la versión sub ahí intermedia en los compactos, que es donde se juega buena parte del mercado actual. Teniendo en cuenta además que tanto uno como el otro están siendo un éxito del mercado, pues este vehículo sub de Toyota tiene que ser algo muy importante y es algo muy importante para afianzar el crecimiento de la marca en este continente. Sin embargo, al mismo tiempo que está sucediendo todo esto, estamos a puntitos de subirnos a este vehículo, nos estamos encontrando con noticias bastante preocupantes que vienen de Japón y cosas raras que están pasando. De hecho, yo he cambiado mi guión y mi orden de vídeos que tenía previsto para los próximos días, en esas ideas que voy masticando y voy regurgitando dentro o fuera, las saco o no las saco, pues he cambiado el orden porque yo os quería hablar de una noticia que es de impacto para mí, al menos, y que nos cuenta bien cómo está la industria del automóvil ahora mismo y cuáles son los hilitos que hay alrededor que me apetece contarte. Y es ni más ni menos que la noticia de la no llegada del nuevo Toyota Prius, ese vehículo del que también hemos hablado previo a subirnos a él, por todo lo que comporta al mercado español. ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a verlo en este vídeo, porque la cosa no se queda solo ahí. ¿Buscas un coche nuevo? Entra en carwow.es y mi equipo te ayudará a encontrarlo y conseguir el mejor precio. Carwow.es, el comparador de precios de coches nuevos. Pues sí, esa es la noticia de impacto. Toyota Prius 2023, la marca que normalmente hace las cosas así, lanza y anuncia el coche y a los pocos meses lo tiene en el mercado. Y efectivamente, el Toyota Prius de última generación ya se había empezado a vender y se está vendiendo ya en los Estados Unidos de América, y aquí teníamos la esperanza de que al menos llegara la versión que se había asignado a Europa, que es la versión híbrida enchufable. Sin embargo, ha resultado un auténtico jarro de agua fría comprobar cómo parece que está confirmado que el Toyota Prius finalmente no va a llegar a nuestro país. Sí a nuestro continente, pero va a llegar a cuentagotas y solamente a algunos mercados que son básica y esencialmente los mercados más importantes del continente. Esto es Inglaterra, donde evidentemente además le interesa a Toyota tenerlo por una cuestión, aunque sea de producción de volantes a la derecha, y el mercado de Alemania, por ejemplo. Seguiremos observando a ver si hay más mercados, porque más allá del italiano y del francés, donde la cosa yo creo que no está clara todavía, está el español a nivel de volumen, a nivel de tamaño de mercado, y desde luego en el nuestro la marca ha decidido no salir. Ha decidido no salir mientras en otros mercados, especialmente los asiáticos y también el estadounidense, va con todo con este coche porque están sacando versiones, no solamente la híbrida enchufable, que no va a ser asequible precisamente, sino también la versión puramente híbrida que se beneficia de los trenes de propulsión de última generación de Toyota, que sin tener que recurrir a versiones enchufables, pues andan ya entre los 180 y los 220 caballos según la versión, lo cual es más que suficiente para poderse mover bien en nuestro continente. Y está pasando una cosa muy interesante, muy llamativa, desgraciadamente que no nos gusta nada, y es el hecho de que los fabricantes japoneses están poniendo limitaciones al producto que traen acá a nuestro continente y específicamente a nuestro país. Un país en el que parece que nos hemos vuelto locos y que solamente compramos automóviles nuevos de un tipo de categoría y de clase, los vehículos sub, lo cual hace que la cosa se retroalimente y aquellas marcas que dan cuotas a países por años, como son los fabricantes japoneses, cuyo producto siempre es de importación, están empezando a meter la tijera según va habiendo complicaciones y dificultades en la cadena de producción, en la cadena de suministro, por el asunto de los semiconductores, que todavía colea, y también por el aumento del coste de las materias primas. En definitiva, los japoneses siempre han puesto cupos, siempre han puesto cuotas a lo que traen en Europa. Hay marcas como Toyota que se pueden considerar ya como un fabricante prácticamente europeo, pero al final las decisiones y una parte importante de la producción está fuera de nuestro continente, por más que ahora, por ejemplo, Toyota llame europea a la fábrica de Turquía, que cada vez tiene más peso en la construcción de vehículos híbridos para este fabricante, al margen de lo que tienen en nuestro continente. Y también en Inglaterra, por supuesto, donde siempre han sido tradicionalmente una marca que ha tenido mucha fuerza en todos los sentidos. Bueno, pues esta es la negativa noticia. Los porqués básicamente son eso, porque se considera que en nuestro mercado no se van a vender suficientes unidades como para que haya un cupo que sea rentable de este producto, y además yo creo que más importante incluso que eso es el hecho de que, sumado a la escasez, es decir, que no sobran coches ahora mismo, que se venden todos, está el hecho de que no se quiere pisar el terreno de los vehículos que acá se están vendiendo de una manera espectacular,
como son los Yaris, como son los RAV4 y como son por supuesto los Corollas en sus distintas carrocerías, que ahora además van a acometer con un nuevo envite en la figura del Corolla en versión Cross, en versión SUV, que próximamente, como os digo, os voy a contar en este canal porque voy a ir directamente a la presentación a contártelo desde allí, como hacemos siempre que las marcas de coches nos invitan a hacer ese trabajo gustosamente. Así que esa es la noticia negativa, pero no creáis que la cosa se queda aquí, que todavía hay más. Estamos con el asunto de Honda, por ejemplo, en este canal probamos el Honda Civic no hace mucho y bueno, pues ese gran caramelito que llegaba también aquí era el nuevo Type R, al que a España se le había asignado una cantidad irrisoria de unidades, como unas 15 unidades, y con esta también mala costumbre que tenemos ahora de sacar las cosas por prerreservas, pues resulta que ha empezado a haber una especulación gigantesca con el Honda Civic Type R y se estaba comprando y vendiendo las reservas a precios absolutamente surrealistas, o gente arriesgándose a comprar prerreservas y comprar el vehículo para luego ponerlo en el mercado de nuevo a la venta e intentar ganar dinero con un coche que no tenía ningún interés en retener, simplemente sacarle una plusvalía por el hecho de haber hecho la reserva antes. Algo que en su día estuvimos viendo también, precisamente con un coche japonés que generó unos problemas parecidos como el Suzuki Jimny, y realmente estamos viviendo una situación inédita e inaudita en el sentido de que, como veis, se especula incluso con los automóviles que llegan a un país antes de que hayan llegado y antes de que se hayan vendido, y esto nos habla muy a las claras también por debajo de cómo, además de la crisis de los semiconductores y de cómo además las normas están empujando a muchos fabricantes a dejar de traer producto interesante para segmentos pequeños de los conductores y de los aficionados a los coches a nuestro continente en general y a España en particular, lo que estamos viendo es cómo las marcas retienen producción igualmente también, o no hacen tanta producción, o le suben el precio de una manera más o menos artificial a los productos para ganar más dinero por cada unidad vendida y no seguir esa política tan de finales de los 90 y primeros de los 2000 de producir en masa del máximo producción posible, de la máxima cuota de mercado, para conseguir crecimiento y para conseguir también que las acciones de las compañías subieran, a base básicamente de tener una cifra de ventas anual mucho más grande en el año posterior que en el año anterior. Así que en este terreno de juego resulta que nos hemos encontrado también que el Civic, que es un vehículo que siempre ha sido minoritario en España y no se ven muchos por las carreteras, pero se está vendiendo bien por lo visto, se han cortado las ventas y ya no se admiten nuevos pedidos porque ya no hay más cupo de momento. Es posible que se vuelvan a abrir las ventas, de la misma manera que tampoco sabemos si dentro de unos meses o unos años Toyota puede cambiar de opinión y volver a traernos el Prius acá. Pero resulta, volviendo después de todo este viaje que acabo de hacer al Prius, al asunto del Prius, que este coche es mucho más que un coche más de Toyota, porque significa también un paso adelante de Toyota en lo que se refiere a hacer un Prius atractivo y volver a hacer un Prius para que la masa apueste por él, para que sea atractivo para el personal, cosa que Toyota había ido deshaciendo completamente en el pasado para priorizar versiones híbridas de otro tipo de automóviles. Y este es un movimiento muy interesante, porque precisamente un fabricante que no tiene nada que ver con Toyota, pero que le quiere mojar la oreja con su gama de producto, con un coste muy inferior, es Citroën. ¿Qué está haciendo Citroën? Y va a empezar a hacer también Dacia en cierta medida. Pues empezar a colocarse debajo de este umbral que han creado de mercado tanto Toyota como las marcas coreanas, ofreciendo mucha gama de producto y con la etiqueta Eco conseguida en su parabrisas. Citroën lo que está haciendo es algo parecido, algo que se puede conseguir con la microhibridación fácilmente. No hace falta tener un híbrido, podríamos decir formal, como tienen los vehículos de Toyota, para tener la etiqueta Eco, que al final es lo que marca pues cuánto pagas de impuestos, cuánto pagas o si puedes entrar o no a la hora de aparcar o circular por el centro de las ciudades, cuando hay restricciones por la contaminación, etc. Y lo que está haciendo Citroën por el paraguas de Stellantis es algo muy interesante. Por supuesto que está manteniendo sus superventas, que son el C5 el Cross y también el C3 el Cross, pero lo que está empezando a sacar son sus modelos con la cruz, sus modelos X, empezando por el C5X, del que ya te hemos hablado en este canal y te hemos contado, y ahora con el C4X y bajando de categoría, cosa que también tiene su reflejo, su espejo, con el Peugeot 408, que es un nuevo tipo de carrocería sobreelevada que no llega a ser un SUV, lo que venimos llamando un crossover, o básicamente un híbrido, pero que está más cerca, estaría más cerca del concepto de berlina que del concepto de SUV, aunque como digo es un vehículo que está algo sobreelevado de la posición de los asientos y también de la carrocería. Y precisamente una marca como Citroën está apostando por un tipo de vehículo distinto, presumiendo y preveyendo que las ventajas que puede aportar este tipo de vehículos en cuanto a coste de fabricación, pero también en cuanto a emisiones respecto a los SUV,
pueden hacer que este mercado vaya creciendo en el futuro y poco a poco la fiebre de los subs, según se vaya reduciendo, se venga viendo sustituida muy parcialmente, tengo que decir muy parcialmente, por este nuevo tipo de carrocerías que son también del gusto de los consumidores. Vamos a verlo, pero realmente es un movimiento, digamos, audaz el que están haciendo los franceses, intentando ocupar un tipo de categoría de vehículo nuevo que es de nicho, pero que probablemente va a crecer en el futuro. Y justamente si nos vamos al Toyota Prius, es exactamente lo mismo, o sea, estamos hablando de un tipo de vehículo que no podríamos catalogarlo ni como un compacto ni como una berlina formal, pero que tiene una estética bastante deportiva y bastante agresiva para lo que hemos conocido del Prius, un coche en el que para una habitabilidad dada prima un diseño en el exterior que favorezca esa habitabilidad, pero también la aerodinámica en el mismo nivel, con lo cual al final acabamos teniendo un coche atractivo y alternativo a los vehículos SUV y a los vehículos que Toyota está vendiendo actualmente como churros. Por eso, que finalmente este coche no salga al mercado español, pues es un auténtico fastidio, es un auténtico bluff, porque desgraciadamente para mí era un vehículo que podía marcar tendencia. Y volvemos un poco a la casilla de salida también en el sentido de que el primer Prius que salió al mercado aquí no lo vimos, igual que tampoco vimos el Honda Insight, y parece que nos vamos a quedar también con las ganas con el Prius y con los modelos de Honda si esto sigue así. Además de esto, y añadido a esto, lo que estamos viendo, como podéis comprobar, es que los precios de los automóviles no paran de crecer. Por cierto, que el Prius nuevo, el Prius 23, se vende en Estados Unidos desde $27.000, nada más $27.000 en versión híbrida, mientras que aquí en Europa solamente se va a vender en versión híbrida enchufable y probablemente de precio de tarifa va a estar más cerca de los 40.000 que de los 35.000 euros después de todos los tejemanejes de la financiación y etcétera. Así que vamos a ver si finalmente llega a Europa, en Alemania, donde llegará, a qué precio lo hace, y bueno, pues el que quiera un Prius se tendrá que ir de momento a Alemania a buscarlo, porque aquí en España desde luego no lo va a oler. Igual que no vamos a oler otros muchos coches, porque el aumento de los precios de los vehículos nuevos está siendo tan espectacular que si despejamos de la ecuación lo que es el aumento de la inflación, si estamos contando pues aproximadamente los últimos 8 o 9 años, los precios de los vehículos tendrían que haber crecido un 18-19%, y cuando te vas a las tablas, si te vas a mirar solamente la nomenclatura del vehículo, el nombre del vehículo, te puedes encontrar crecimientos de precio de hasta el 90% en los casos más extremos. Pero es muy habitual también que haya crecimientos de precio del 25, el 30, el 35 y el 40% de precio respecto a los costes que tenían antes de que hubiera el salto a la Euro 6. Hay una parte muy importante del crecimiento de los precios de los vehículos que está dado por las normativas anticontaminación y por la norma WLTP, en la que ahora los fabricantes tienen que afinar muchísimo más para hacer unas emisiones determinadas para que no les pongan multas. Eso ha aumentado los costes de los vehículos claramente. Hay que afinar muchísimo más en cuáles son los equipamientos de seguridad activa que tienen los vehículos para que pueda pasar la normativa. Aquí tiene mucho que decir Euro NCAP también, que cuando hablamos de los test de seguridad de los vehículos, siempre a la cabeza se nos van los test de choques, el crash test, pero es que resulta que hoy en día los choques, los movimientos físicos del vehículo al chocar y la protección de los ocupantes solamente es el 50% de la puntuación de Euro NCAP. El otro 50% son los sistemas de seguridad avanzada, los sistemas de seguridad activa de asistencia a la conducción ADAS, que la inmensa mayoría de nuestros automóviles van metiendo en su equipamiento porque van siendo obligatorios según van pasando los años. Llegados a este punto, siempre me gusta recordar que Euro NCAP no es obligatorio, Euro NCAP no es la norma, es un organismo independiente que mide la seguridad de los vehículos, pero muchas de las cosas que Euro NCAP va exigiendo en sus test acaban finalmente siendo también una norma que tienen que cumplir todos los vehículos en nuestro mercado. Y por ahí se van encareciendo igualmente los coches, no solamente por las medidas anticontaminación. Y de hecho, el mayor crecimiento de precio de los vehículos ha venido por los vehículos con motor térmico, mientras que los híbridos apenas se han crecido, o incluso en el caso de los eléctricos el precio se ha reducido, hasta que ahora hemos tenido este repunte por culpa del coste de las materias primas. Luego está, como digo, todos los sistemas de asistencia y de seguridad, y luego en tercer lugar estaría las tendencias de mercado que están haciendo que muchas categorías de coche hayan ido creciendo, haciéndose mayores, más grandes, y donde antes teníamos una A4, pues ahora tenemos una A3, donde antes teníamos un Q4 que no existía, pero bueno, es un ejemplo, ahora tenemos un Q3. En definitiva, los coches por nomenclatura han crecido mucho en tamaño, en equipamiento, y lo que ha hecho todo esto es acabar vaciando la categoría de los vehículos, ya no de menos de 15.000 euros, sino de menos de 20.000 euros, donde muchísimos utilitarios están ya posicionados en sus versiones más básicas. Si los quieres equipar y ponerles motores, tranquilamente te vas por encima de los 25.000 euros en coches que antes podías conseguir de base por 12.000, y ya tienes ahí un crecimiento prácticamente del 100%.
Esto lo que está haciendo al final es que los usuarios, con todos estos movimientos en el mercado y todos estos problemas, más luego también las tendencias que hacen que compremos coches más caros por el tamaño, sub, ruedas más grandes, llantas más grandes y elementos de suspensión más costosos igualmente y un larguísimo etcétera, que los vehículos igualmente hayan agravado su precio y como cuarto factor por encima de todo esto tenemos desgraciadamente también el crecimiento de la materia prima y también la escasez de suministro que están generando esa tormenta perfecta en la que al final cada vez tenemos menos posibilidades de elegir y las cosas que tenemos para elegir después de haber vivido una época de gran abundancia son cada vez más caras. Así que, queridos amigos, este es el panorama que tenemos actualmente y además con el añadido de que según crecen las ventas de marcas de automóviles que no tienen bases consistentes en nuestro continente, pues cada vez dependemos más de decisiones en oficinas que no están relacionadas con lo que a nosotros nos gustaría y nos interesaría tener aquí. Nada más, queridos amigos, espero que toda esta información, como siempre, os haya parecido interesante y más que vienen, no dejéis de estar atentos y suscribiros al canal porque venimos con vídeos muy potentes a continuación aquí en carwow.es. Hasta el siguiente vídeo, queridos amigos. Adiós.